Viajando hacia atrás en el tiempo. Esto solía ser difícil. Volamos más allá de la Edad Media, de la primera civilización humana, de los antiguos ancestros, de las primeras personas, de los dinosaurios, de los primeros animales terrestres, de las antiguas criaturas marinas, y así hasta el principio de todos los tiempos. Y ahí está, esta nebulosa es nuestro sistema solar. Ahora mismo es solo una nube de polvo multicolor hecha de hidrógeno y helio girando. Ha comenzado a encogerse y volverse más densa. Existe la teoría de que hubo explosiones de supernovas cerca de nuestra nebulosa. Sus ondas de choque la apretaron desde diferentes lados hasta que su centro se volvió demasiado pesado. El enorme peso la presiona y comienzan las reacciones nucleares en cadena en el mismo centro de esta nube. Esto la calienta y la hace brillar. Pronto se forma una esfera densa y así es como nace nuestro Sol. Ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Nuestro planeta aún no existe, solo hay un disco de polvo y desechos espaciales orbitando el joven Sol. Estos pedazos de escombros se fusionan gradualmente y se hacen cada vez más pesados. Observemos el centro de este montón de asteroides. El peso total de los desechos comprime tanto la región central que ahí se está formando un denso núcleo metálico. La enorme presión lo calienta y la temperatura en el centro de la joven Tierra alcanza casi 6.000 grados centígrados. Y hay un núcleo líquido alrededor del sólido. Esto crea el campo magnético de nuestro planeta. Ahora, cuando la radiación y el viento solares llegan a la Tierra, se estrellan contra un escudo en forma de nuestro campo magnético. Hasta ahora, nuestro planeta está ardiendo y se parece más a una bola de lava, pero comienza a enfriarse, formando una corteza sólida. En este momento aparece otro protoplaneta en el horizonte. Luce más como un asteroide del tamaño de Marte, y este enorme pedazo de escombro vuela hacia nosotros. Golpea a la joven Tierra en un ángulo tal que hace salir a una parte de este. Los restos se rompen en varios pedazos y se detienen en nuestra órbita. Al cabo de un tiempo, todos estos se unen para formar la Luna. Como resultado de esta colisión, la Tierra comienza a girar demasiado rápido. Un día dura ahora unas 5 horas en lugar de las 24 habituales, pero el satélite es lo suficientemente pesado como para frenar la rotación de nuestro planeta con la gravedad. Ahora la Tierra no parece un lugar hospitalario. Las fuerzas gravitacionales de la Luna están penetrando en lo más profundo de esta y provocando más actividad volcánica. Además, los meteoritos caen constantemente aquí, provocando frecuentes explosiones en la superficie. ¡Ay! El gas que sale de los volcanes forma nuestra atmósfera. El hielo que fue traído a nuestro planeta en los meteoritos se evapora. El vapor se eleva y se convierte en lluvia. El agua de esta cae a la superficie, enfriando la lava caliente y formando los primeros lagos y ríos. Durante varios cientos de millones de años más, la Tierra se parece a la superficie de Venus. Es un lugar sin vida, con un montón de volcanes, lluvias ácidas y sin oxígeno para respirar. El Sol no era tan brillante como lo es ahora. Además, los rayos solares apenas podían atravesar toneladas de polvo volcánico en la atmósfera. Pero hace unos 3.700 millones de años aparece aquí la primera vida en forma de organismos unicelulares que no necesitaban oxígeno. Aparecieron en las partes poco profundas y cálidas del océano, cerca de la costa. Estas bacterias reinaron en la Tierra durante casi 2.000 millones de años a lo largo del Eón arcaico. Dejaron estromatolitos. Son pilares de piedra en el fondo de las aguas cálidas poco profundas. Son el producto de organismos simples y bacterias. Estos microorganismos evolucionaron hasta que aprendieron la fotosíntesis. Las bacterias comenzaron a producir oxígeno absorbiendo la energía de la luz solar. Al principio este oxígeno se gastaba en la oxidación de las rocas, pero luego el exceso de este empezó a llenar la atmósfera. Además, en esta época aparecieron las primeras algas que también lo producían. Este acontecimiento se denomina gran oxidación. ¡Qué buen nombre! Que provocó la desaparición de casi todos los organismos vivos de la faz de la Tierra. Para los organismos simples, el oxígeno era tóxico y los restos de bacterias y microorganismos se hundieron en el fondo del océano. Muchos millones de años después, estos residuos se reciclarán y bajo la tremenda presión del agua y la corteza terrestre, se convertirán en petróleo.
El león arcaico terminó con esta catástrofe hace unos 2.500 millones de años. Al mismo tiempo se estaban formando continentes en la Tierra, que más tarde se moverían por los océanos del mundo como un rompecabezas y formarían un supercontinente. Pero por ahora el metano y el dióxido de carbono siguen constituyendo la mayor parte de la atmósfera, provocan el efecto invernadero y el aumento de las temperaturas en la Tierra. Pero la aparición del oxígeno detiene este efecto y la temperatura de nuestro planeta desciende. Comienza una edad de hielo, la llamada glaciación huroniana, que duró desde hace 2.400 a 2.100 millones de años. Los científicos especulan que nuestro planeta estaba casi completamente cubierto de hielo en esa época, incluso en el cálido Ecuador. Un cambio enorme si se tiene en cuenta que hace 2.000 millones de años nuestro planeta era como una bola de lava, pero ahora es como un bloque de hielo. La Tierra durante la glaciación huroniana se parecía más a Europa, el satélite de Júpiter. Ahí también hay una gruesa corteza de hielo, bajo la cual hay un océano líquido calentado por el núcleo. La evolución del Sol salvó a nuestro planeta. Desde su nacimiento, hace 4.500 millones de años. Ha ido creciendo y calentándose. Así, tras 300 millones de años de una era glacial, la Tierra comenzó a calentarse, pero casi toda la vida ahí había sido aniquilada, y la evolución tiene que empezar de nuevo. Hace unos 1.000 millones de años, todos los continentes de nuestro planeta se reunieron en un hipotético supercontinente, Rodinia. Y todos los océanos formaron un colosal océano de Mirovia. Hace 750 millones de años, este continente se rompió y enormes trozos de tierra comenzaron a desplazarse por el planeta. Justo en ese momento aparecieron plantas complejas y microorganismos multicelulares. Algas, esponjas y hongos no eran los únicos habitantes del océano. Esto es Sprigina, son una especie de gusanos del tamaño del dedo humano. Tenemos restos de estos animales que tienen al menos unos 550 millones de años. Hace 541 millones de años comenzó el Eón Fanerozoico. El principal acontecimiento de esta época es la explosión cámbrica. La vida comenzó a florecer en la Tierra y aparecieron una gran cantidad de organismos vivos. Aparecieron moluscos y equinodermos como las estrellas y los erizos de mar. Los organismos vivos evolucionaron teniendo no solo un esqueleto interno, sino también externo, como los trilobites. Algunos de ellos podían alcanzar casi 1 metro de longitud. Sus caparazones protectores sugieren que había depredadores en los océanos. En ese momento comenzó a formarse una cadena alimentaria. Al mismo tiempo, los continentes a la deriva se fusionaron de nuevo. Este supercontinente tiene una forma diferente y se llama Panotia. Más tarde, estos continentes volvieron a separarse y empezaron a chocar entre sí. Esto dio lugar a la formación de cadenas montañosas. Después, los continentes se reunieron por última vez y formaron el gigantesco supercontinente Pangea, hace unos 335 millones de años. Aquí ya podemos ver el contorno de los continentes modernos de África, América del Norte y del Sur, Australia y Eurasia. Apareció una de las mayores criaturas marinas de la historia, el Dunkleosteus. Algunos individuos podían ser tan largos como un autobús escolar y pesar tanto como un todoterreno grande. La Tierra tenía un clima cálido y húmedo. Esto favorecía el crecimiento de los helechos y otras plantas. Algunos podían alcanzar la altura de un edificio de 3 pisos y por primera vez en la historia de la Tierra, algunos animales abandonan el océano y se adentran en las tierras, como el Elguinerpetón y el Ictiostega. Bueno, al principio viven solo en la costa porque su piel no está adaptada a la luz solar constante. Además, tenían problemas respiratorios. Los primeros animales en la Tierra tenían tanto branquias como pulmones, pero los pulmones estaban poco desarrollados, así que tuvieron que volver al agua. Millones de años después, estos animales evolucionaron hasta convertirse en anfibios más avanzados. Aunque no eran más grandes que los lagartos normales, ya podían vivir plenamente en tierra, pero este florecimiento de la vida terminó en una nueva edad de hielo. Los glaciares de los polos se deslizaron lentamente hacia el ecuador. Los animales no estaban preparados para esto y la mayoría no sobrevivió a este evento de extinción. Pero hace 290 millones de años, la evolución retomó el control y empezaron a
a aparecer animales terrestres más evolucionados. Poco a poco aumentaron de tamaño, se multiplicaron y dieron lugar a nuevas especies, como el Scutosaurus y el Gorgonopsia. Pero este periodo tampoco duró mucho. Solo 40 millones de años después, como resultado de acontecimientos desconocidos, el 95% de todos los organismos vivos de la Tierra dejaron de existir. Pudo ser causado por un meteorito gigante o por el aumento de la actividad volcánica. También una hipótesis dice que pudo ser la liberación de metano del fondo del océano. La era mesozoica comenzó después de esta extinción. En ella aparecieron los dinosaurios tal y como los conocemos y se inició una nueva página en la historia de la Tierra. ¡Boom! Una explosión de ondas supersónicas, calor interplanetario, polvo, humo. La atmósfera de la Tierra ha sido invadida por una roca cósmica del tamaño del Everest. Hace unos segundos esta roca, que pesaba billones de toneladas, se precipitaba hacia la Tierra. Podría volar de Nueva York a Anchorage más rápido de lo que podrías freír una tortilla. El nombre de este monstruo, el incidente de Chicxulub. Nombre épico, ¿cierto? Hace 66 millones de años se estrelló contra la Tierra. En ese entonces los dinosaurios dominaban el planeta, pero no por mucho. La colisión épica tuvo lugar en el México moderno, en la península de Yucatán, cerca de Cancún, donde los dinosaurios estaban de vacaciones. Bueno, probablemente no. Aún así, la enorme roca espacial golpeó el océano, pero ni siquiera toda esa agua pudo detener lo inevitable. La colisión provocó la liberación de una gran cantidad de energía. El horror a escala planetaria había comenzado. Imagínate un minisol iluminando la superficie de la Tierra, con tsunamis de la altura de la Estatua de la Libertad saliendo desde el epicentro del impacto. No está bien. La explosión atravesó la superficie de la Tierra. Hacía tanto calor como un horno y quemó todo a su paso. El impacto provocó un terremoto colosal y una gran actividad volcánica. Un grupo de volcanes soltó simultáneamente lava caliente y ceniza en los cielos prehistóricos. Millones de toneladas de cenizas y humo envenenaron el aire. Esto formó una enorme nube de cenizas en la atmósfera que bloqueó los rayos del sol durante varios años. El largo invierno había comenzado, solo que no había nieve cayendo del cielo, sino lluvia hecha de ácido sulfúrico. Sí, el incidente de Chicxulub podría ser lo más importante que haya sucedido en la historia de nuestro planeta. Incluso más que YouTube. En ese entonces había un montón de erupciones volcánicas, mucho oxígeno inflamable en la atmósfera, cambios constantes de temperatura. Era el momento perfecto y el peor para que todo esto se derrumbara. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de todo esto? El asteroide dejó un cráter absolutamente enorme en la superficie del planeta. Hoy, esta cicatriz se esconde bajo el Golfo de México. Los científicos encontraron muchos lugares en la Tierra con niveles anormalmente altos de iridio. Este metal es muy raro en la Tierra, pero se encuentra en muchos de los asteroides que los científicos han examinado y estudiado rocas de 66 millones de años. En las capas de roca encontraron polvo, el mismo polvo que proviene de los asteroides. Esto solo podría haber sucedido si un gran asteroide se hubiera estrellado contra la Tierra. La catástrofe llevó a la extinción no solo de los dinosaurios, sino también del asteroide. Hacía tanto calor en el punto del impacto, ¿parte del asteroide simplemente desapareció? Una gran cantidad de vapor de agua y dióxido de carbono se disparó a la atmósfera. Pero el mayor problema, el azufre fue lanzado por un impacto de un asteroide y voló por los aires. Estas diminutas partículas de azufre bloquearon muchos de los rayos del sol. Sin el sol, muchas plantas desaparecieron y el clima finalmente se enfrió. El inmenso calor convirtió las piedras en vidrio. Los científicos las llaman tectitas. La energía del impacto las arrojó al cielo. Después de un breve vuelo, las tectitas cayeron a la Tierra. No fue bonito. La lluvia también cayó, solo que en lugar de gotas de agua habrías visto bolas de fuego vidriosas y calientes. Bombardearon la superficie del planeta durante días. Las tectitas prendieron fuego a todo. Los científicos encontraron evidencia de esto en todo el mundo, no solo cerca del lugar de la colisión, pero muchas cosas de entonces siguen siendo un misterio. Algunos científicos piensan que Chicxulub ni siquiera era un asteroide. Podría haber sido un cometa. Los asteroides están hechos principalmente de piedra y metal. La mayoría de las veces parecen una papa. Un cometa contiene roca, metal y hielo. Los cometas parecen copos de nieve cósmicos sucios con amoníaco, metano y dióxido de carbono. A veces los cometas proceden de la nube de Oort.
Es una enorme nube de hielo y escombros alrededor de nuestro sistema solar. De vez en cuando los cometas se liberan de la manada y se dirigen hacia nuestro Sol. Según los científicos, este cometa espacial sobrevoló Júpiter. La gravedad de ese enorme planeta aceleró aún más el cometa. Voló hacia el Sol, ganando cada vez más velocidad. La capa de hielo exterior del cometa comenzó a evaporarse y probablemente desprendió mucho polvo y gas, lo que hizo que pareciera que tenía cola. La gravedad del Sol finalmente hizo añicos el cometa. Uno de los fragmentos voló por el espacio y se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años. Entonces, ¿asteroide o cometa? La verdad es, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la Tierra tuvo muy mala suerte de estar en su camino y nunca volvió a ser la misma. La catástrofe detuvo el desarrollo del 75% de la vida en la Tierra. Algunos animales marinos más grandes como cocodrilos, tortugas y peces sobrevivieron al impacto. De todos los animales terrestres, los únicos que sobrevivieron fueron los que, en promedio, eran más pequeños que el mapache moderno. Eso incluye un montón de especies singulares de dinosaurios, los ancestros de las aves. Los investigadores creen que sobrevivieron por dos razones. Después del gran impacto, las plantas tardaron mucho en empezar a crecer de nuevo y muchos animales no sobrevivieron. La mayoría de los animales restantes no tenían suficiente comida, pero estos dinosaurios tenían pico. Con su ayuda podían abrir nueces y extraer semillas del suelo, así que sobrevivieron. La segunda razón es que estos afortunados tenían cerebros más grandes. Algunas personas piensan que pudieron cooperar entre sí y adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. También sobrevivieron otras formas de vida. Los hongos y el moho sobrevivieron bajo tierra y bajo el agua. Poco a poco la oscuridad se fue despejando y los helechos comenzaron a apoderarse del paisaje sin vida. Después de unos miles de años, los bosques comenzaron a reaparecer. Los animales que sobrevivieron eran casi todos criaturas pequeñas y discretas. Vivían en madrigueras, a salvo de toda esa ceniza caliente. Antes de la colisión, los mamíferos vivían a la sombra de los dinosaurios, pero con todos los dinosaurios desaparecidos repentinamente, las cosas estaban a punto de cambiar. Los mamíferos pudieron hacerse cargo, comenzaron a dominar la vida, al menos en tierra. Volviendo al momento en que todo cambió, resulta que no fue el tamaño del asteroide lo que lo hizo tan poderoso, sino más bien el ángulo en el que golpeó la Tierra. Si el ángulo de impacto hubiera sido diferente, los dinosaurios podrían incluso haber sobrevivido a la catástrofe. Entonces, ¿cómo se habría visto eso? Viajemos de regreso. Camino de regreso. Oh no, hay un asteroide gigante que se dirige a la Tierra. ¡Ah! Espera, no importa. Falló. Hay muchos terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas todos los días, pero a los dinosaurios no les importa mucho. No es gran cosa. Avanzamos rápido unos pocos millones de años y la mayoría de estos antiguos lagartos han cambiado. Y ahora son irreconocibles. Gracias a un par de glaciaciones, muchos dinosaurios ahora están totalmente cubiertos de plumas para protegerse del frío. Los mamíferos existen, pero son pocos y distantes entre sí. Ves muchos murciélagos en las cuevas. Hay montones de roedores del tamaño de una rata en los bosques. Durante el día se esconden en la maleza o en madrigueras. Por la noche salen en busca de comida. No hay caballos, elefantes u otros mamíferos grandes. ¿Por qué volverse grande y comestible cuando hay tantos reptiles peligrosos con enormes colmillos alrededor? No hay ballenas en el mar. Los loros, halcones y palomas no se ven por ningún lado. Pero el pterodáctilo 2.0 pasa a tu lado constantemente. Algunos son del tamaño de un helicóptero, mientras que otros no son más grandes que un cisne. Hay muchos primates, pero no tienen prisa por bajar de sus árboles y caminar sobre dos patas. Sin aventurarse en la sabana, sin evolución hacia el Homo sapiens. En esta realidad alternativa, los espacios abiertos son muy peligrosos. Pero de nuevo, también lo son los bosques y los árboles. Ningún lugar es seguro. Para conseguir algunas delicias de primates, muchos dinosaurios más pequeños aprendieron a trepar a los árboles. Esto ya estaba sucediendo en el período Cretácico, justo antes de que ese enorme asteroide pasara por alto la Tierra. Habría sido una colisión épica. Los dinosaurios se han vuelto más sabios desde que casi desaparecen. Algunos son incluso tan inteligentes como un pollo moderno. Un cerebro grande usa mucha energía, y esa no siempre es buena estrategia para sobrevivir. Es más seguro mantener el cerebro pequeño y hacer que esos dientes sean más grandes y puntiagudos.
Grandes manadas de dinosaurios corren por el bosque. La temperatura sube rápidamente y todo lo que hay detrás comienza a arder. Algunos dinosaurios se quedan atrapados en pantanos y no pueden salir. Los pterodáctilos vuelan sobre sus cabezas, mientras intentan evitar la onda expansiva que pronto cubrirá la Tierra. Este evento ocurrió hace unos 66 millones de años. Acabó con casi todos los seres vivos de la Tierra. Las aves y los dinosaurios voladores fueron casi los únicos que pudieron sobrevivir al evento de extinción más masivo de la historia. Oye, no me culpes, yo no estaba por aquí entonces. Bajemos por su árbol evolutivo para ver el primer pájaro del mundo. Archaeopteryx tenía aproximadamente el tamaño de un cuervo moderno, pero parecía un pequeño dinosaurio con plumas. Tenía muchos dientes cónicos, pequeños, casi como los caimanes. Es porque Archaeopteryx estaba más cerca de los reptiles que de las aves. Sin embargo, su cerebro era 3 veces más grande que el de esos reptiles. Aunque tenía alas con plumas, difícilmente podía volar como los pájaros modernos. Las articulaciones de sus hombros no le permitían levantar las alas por encima de la espalda, así que no podía hacer un batir de alas completo. Lo más probable es que Archaeopteryx fuera capaz de planear con pequeños aleteos. La evolución llevó a unas especies más evolucionadas, capaces de volar. Pterodáctilos. Estos chicos no tenían plumas, sino membranas hechas de piel y músculos. Su envergadura era aproximadamente del largo de una pierna humana. Podía volar perfectamente y atrapar peces y animales pequeños. Aunque los dinosaurios voladores podían superar fácilmente a los depredadores terrestres como los velociraptores y los T-Rexes, la mayoría de ellos no sobrevivieron al impacto del meteorito gigante. Veamos este evento paso a paso para ver cómo llegaron a nuestro tiempo. 10 minutos antes del impacto del meteorito, una enorme roca del tamaño de la isla de Manhattan se mueve hacia la Tierra en el espacio. Pesa 460 billones de toneladas. Eso es como 3 billones de ballenas azules, los mamíferos más pesados que hayan vivido en la Tierra, y se acerca a nuestro planeta a 19 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías cruzar el océano Atlántico en solo 4,5 minutos. Eso es 2 veces más rápido de lo que pueden volar nuestras naves espaciales modernas. 5 segundos antes del impacto del meteorito. Esto se está poniendo tenso. La fuerza gravitacional de la Tierra continúa tirando del meteorito gigante. Hace un agujero en nuestra atmósfera y crea un estallido tan fuerte que podrías escucharlo en el otro lado de nuestro planeta. Todos los animales de nuestro planeta se despiertan presos del pánico. Levantan la cabeza y ven una enorme roca que comienza a arder en el aire. Los fragmentos más pequeños comienzan a desprenderse del meteorito principal. Este fuego es tan brillante que se ve casi como el sol. Los dinosaurios voladores y otros antepasados de las aves modernas son los primeros en percibir el peligro. Se dirigen directamente al cielo e intentan volar lo más lejos posible del lugar del impacto para salvar sus vidas. El momento del impacto, la masa colosal y la velocidad del meteorito le dan una enorme cantidad de energía. Tan pronto como toca la Tierra, provoca una explosión de 150 billones de toneladas de TNT. La onda expansiva literalmente arranca trozos de nuestro planeta y los arroja hacia arriba. Una enorme pared de energía comienza a moverse desde el punto de impacto en todas direcciones. Arranca los árboles con las raíces y los tira al suelo como si fueran fichas de dominó. La onda de choque envuelve completamente nuestro planeta. Esta energía se convierte en calor. Todo alrededor del lugar del impacto comienza a arder. Las selvas verdes y los árboles se convierten en carbón humeante en segundos. El suelo y las rocas simplemente se evaporan. La colisión provocó un terremoto masivo. Algunos dinosaurios pueden haber caído en grietas que aparecieron en el suelo. Un fuerte terremoto provocó un tsunami con olas más altas que el Empire State Building. Los dinosaurios que no quedaron atrapados en los bosques en llamas fueron arrastrados por las enormes olas. Los dinosaurios de América del Norte intentan escapar corriendo hacia el norte, pero la onda expansiva los alcanza inevitablemente. Los dinosaurios voladores no tienen ningún problema con los terremotos o tsunamis. Vuelan lo suficientemente alto para evitar las olas gigantes, pero tendrán que lidiar con escombros de meteoritos que caen continuamente. 5 minutos después del choque del meteorito, una lluvia de fragmentos de rocas gigantes continúa cayendo sobre la Tierra. Algunos meteoritos eran del tamaño de un automóvil, otros eran más como un gran edificio. Las cenizas y el polvo se elevan por el aire. Su temperatura es tan alta que se derriten y se convierten en lava líquida y luego vuelven a caer a la Tierra, provocando más incendios. Las lluvias de meteoritos también causaron problemas a los dinosaurios voladores. Tenían que maniobrar y esquivar las rocas
rocas al rojo vivo que caían. Las altas temperaturas eran un gran problema para ellos porque podían hacer que perdieran las plumas. Sin plumas no podían volar. 10 horas después del impacto del meteorito, los dinosaurios corrieron continuamente hacia el norte todo este tiempo. Se encontraron en un territorio desconocido con muchos pantanos. Los dinosaurios gigantes como los T-Rex tenían patas tan largas como la altura de un adulto humano. Tenían la oportunidad de atravesar este terreno, pero si caían nunca podrían volverse a levantar. Los dinosaurios más pequeños como los Triceratops tenían patas cortas y no podían atravesar los densos pantanos. Un mes después del impacto del meteorito se expulsaron 15 billones de toneladas de ceniza a nuestra atmósfera. Una nube gigante bloqueó el sol y la Tierra quedó sumergida en completa oscuridad. Las plantas supervivientes no pudieron alimentarse de la energía del sol y dejaron de producir oxígeno. Los dinosaurios sobrevivientes apenas podían respirar debido a la falta de aire y una gran cantidad de polvo. La falta de sol en el cielo hizo desaparecer el fitoplancton. Muchos animales marinos se quedaron sin su única fuente de alimento. El polvo y las cenizas de la atmósfera evitaban que nuestro planeta recibiera calor del sol y la temperatura comenzó a bajar. El lugar donde cayó el meteorito era rico en azufre. Este ácido tóxico se evaporó en el momento del impacto y se formó en nubes. Ahora había lluvias ácidas en la Tierra. Los dinosaurios voladores tenían que esconderse de estas lluvias. Tenían que permanecer en cuevas y no podían salir a buscar comida. Hasta ahora ha sobrevivido una gran cantidad de dinosaurios terrestres y voladores. Van a ver las secuelas del desastre. El lugar del impacto fue en el actual México, en la península de Yucatán. Ahí se encuentra el cráter Chicxulub. Tiene unos 150 kilómetros de ancho, la mitad de todo el lago Michigan y 19 kilómetros de profundidad. Podría sumergir todo el monte Everest ahí y todavía habría 10 kilómetros de espacio disponible. No fue el impacto en sí lo que hizo desaparecer a los dinosaurios. El fuego destruyó la mayoría de las plantas que comían los dinosaurios herbívoros. Sin comida, su número disminuyó rápidamente. Los dinosaurios depredadores tampoco tenían nada que comer. La lluvia ácida y la desaparición del fitoplancton amenazaron a toda la vida marina. A pesar de que las aves lograron evitar las olas y el tsunami, también tenían escasez de comida. Aproximadamente el 80% de todas las aves no llegaron al final del evento de extinción. El problema fue que todos los bosques de la Tierra fueron arrastrados. La mayoría de las aves anidan y viven en árboles. Además de eso, los bosques siempre estaban llenos de comida, desde todo tipo de hormigas y termitas hasta insectos voladores y pequeños ratones. Entonces, solo aquellas especies que vivían en el suelo y podían volar bien sobrevivieron. Lo más probable es que se alimentaran de semillas de pequeñas plantas supervivientes. Este hábito hizo que los dinosaurios voladores perdieran los dientes durante la evolución. En lugar de mandíbulas con un montón de dientes afilados, desarrollaron picos largos para agarrar pequeñas semillas del suelo. Aunque ahora la Tierra parecía un lugar terrible para vivir, hay un boom evolutivo para las aves. Debían viajar largas distancias en busca de alimento. Sus alas se hicieron más fuertes. También se sentían a salvo de los depredadores, que antes las consideraban comida. Ningún T-Rex podía sorprender a un pájaro dormido. Aproximadamente 1000 años después de la colisión aparecieron los primeros bosques densos. Eso fue otro gran impulso a la evolución. 1 millón de años después, los bosques llenos de comida estaban poblados por los antepasados de los pájaros ratón modernos. Y 65 millones de años después, en los tiempos modernos, tenemos alrededor de 10.000 especies de aves, palomas, cuervos, águilas y halcones, incluso pingüinos. Todos son descendientes de los dinosaurios, pero hubo otros supervivientes. Algunos antepasados de caimanes y cocodrilos pudieron adaptarse a las condiciones cambiantes. Alrededor del 80% de las especies de tortugas lograron sobrevivir a la extinción masiva y ahora sus descendientes viven entre nosotros. Las especies y los lagartos también pudieron superar los tiempos difíciles en sus madrigueras. Incluso algunos mamíferos como los monotremas sobrevivieron. Este animal del tamaño de un erizo peludo pudo seguir evolucionando. Muchos millones de años después, estos mamíferos evolucionaron hasta convertirse en primates, que luego dieron vida a los humanos modernos. Mucho más tarde, llegó el iPhone.
Desde pequeños bichos hasta criaturas colosales, todos los animales están tratando de escapar de un muro de fuego que se mueve en su dirección. La temperatura está subiendo y todo alrededor comienza a arder. Pronto muchos animales y plantas en la Tierra dejarán de existir. Esta es la secuela de un asteroide gigante que se estrelló contra nuestro planeta. Pero, ¿y si los dinosaurios tuvieran habilidades de pensamiento crítico? ¿Podrían haber adivinado lo que iba a suceder? Porque este asteroide fue visible un año antes del impacto. Un año antes del impacto. Sin luces de las ciudades, todos los puntos brillantes del cielo son estrellas. Algunos de ellos son planetas que reflejan la luz proveniente del Sol, como Marte, pero uno de estos puntos es el asteroide. Más tarde será conocido como el impactador Chicxulub. Recibió este nombre debido a la región del México moderno donde cayó. Como sea, en este punto el asteroide parece una estrella. Tiene el mismo brillo que Neptuno, incluso podrías haberlo fotografiado con una cámara de alta calidad, si tan solo los dinosaurios tuvieran pulgares. El impactador ahora pasa por la órbita de Júpiter. Desde esta distancia, la Tierra parece un punto azul pálido. Un mes antes del impacto. El asteroide se ha vuelto mucho más llamativo. Ahora es el punto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. El asteroide cruza la órbita de Marte. Su cola, compuesta de polvo y gas, se alarga cada vez más. Ahora tiene hasta 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Una semana antes del impacto. La cola del intruso ahora es 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero los dinosaurios no pueden apreciar su belleza. Para ellos, es solo otro punto brillante en el cielo nocturno. Si este asteroide volara hacia la Tierra en este momento, los científicos podrían señalar la ubicación exacta de su impacto con margen de 1 kilómetro. Luego, evacuaríamos a las personas del área de impacto y evitaríamos una catástrofe mayor. Un día antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora ocupa el primer lugar entre los objetos más brillantes del cielo. La luz que lo rodea, llamada halo, parece incluso más grande que la propia Luna. El asteroide pasa ahora por la órbita de nuestro satélite. Parece un punto brillante que deja un rastro ceniciento detrás de él. 1 hora antes del impacto, la luz del impactador Chicxulub es más brillante que la luna llena. Su movimiento puede verse a simple vista. Las noches en la Tierra ya no son oscuras. Recién ahora los dinosaurios comienzan a sentirse ansiosos. Todos los animales de la Tierra empiezan a buscar refugio. 10 minutos antes del impacto, el asteroide pasa ahora por la órbita de la Tierra. Miles de pequeños fragmentos de su cola comienzan a caer sobre el planeta. Parece una lluvia de meteoritos. Hasta ahora estos fragmentos son demasiado pequeños. Todos se queman en la atmósfera antes de llegar a la superficie del planeta. El asteroide se acerca a América del Sur. Si alguien lo estuviera mirando desde Europa, parecería una puesta de sol. El punto brillante del impactador de Chicxulub cae detrás del horizonte. 2 minutos antes del impacto, los dinosaurios ahora pueden ver fácilmente la forma del asteroide. Si supieran cómo hacerlo, incluso podrían estimar su tamaño. Tiene un poco más de 10 kilómetros de ancho, lo que significa que es casi del tamaño de la isla de Manhattan, y el peso del gigante es de 7 kilogramos más 15 ceros. Vuela hacia la península de Yucatán a una asombrosa velocidad de 12 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías llegar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos, pero te quemarías un poco en el camino. 10 segundos antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora se acerca al suelo, unos metros más y... ¡bam! El cielo nocturno de repente se vuelve blanco. El destello es tan brillante que el sol no es visible en este momento. La entrada del asteroide provoca una poderosa explosión que se puede escuchar al otro lado del mundo. El enorme asteroide comienza a arder debido a la fricción con el aire. Se calienta y se divide en muchos pedazos. Estas piezas caen sobre la Tierra. Después de unos segundos, la mayor parte del meteorito cae al suelo. Su masa y velocidad proporcionan al impactador Chicxulub una enorme cantidad de energía. En el siguiente momento, una explosión superpoderosa sacude el suelo. La onda expansiva del meteorito comienza a extenderse desde el lugar del impacto. Arranca enormes trozos de tierra y árboles y luego los empuja al suelo como fichas de dominó. La temperatura de la onda expansiva es tan alta que todo alrededor del lugar del impacto se incendia. La energía liberada durante la colisión también penetra profundamente en el planeta. Esto provoca los terremotos más fuertes en la historia de la Tierra. Ellos, a su vez, generan olas de tsunami tan altas como el Empire State Building. 5 minutos después del impacto, el meteorito deja un enorme cráter. Es tan ancho como el lago Hurón y lo suficientemente profundo como para que 2 montes Everest y medio quepan dentro. Los dinosaurios corren presa del pánico. Intentan evacuar hacia América del Norte, pero la mayoría de ellos no logran atravesar territorios pantanosos desconocidos. Otro peligro es la lluvia de meteoritos en curso.
Cientos de toneladas de cenizas y escombros se elevan al aire, calentados por las altas temperaturas. Caen a la Tierra en forma de lava líquida. La ceniza y el humo llenan la atmósfera y bloquean los rayos del sol. La Tierra se sumerge en la oscuridad. Durante varias semanas, nuestro planeta estará totalmente oscuro. Las lluvias ácidas caerán sobre su superficie sin parar. Había mucho azufre en depósitos subterráneos en la península de Yucatán. La energía de la explosión evaporó todo este azufre. Ahora se está enfriando en el aire, formando nubes y goteando hacia el suelo. La mayoría de los animales sobreviven al impacto, pero la extinción masiva continúa durante muchos meses más. La colisión ha sumido a la Tierra en la oscuridad y esto ha acabado con la mayoría de las plantas que se alimentan de la luz solar. Los dinosaurios herbívoros han perdido su principal fuente de alimento y comienzan a desaparecer, pero los dinosaurios herbívoros son la dieta principal de los carnívoros, y ahora los dinosaurios como el T-Rex no tienen nada que comer. Pronto también se extinguen. En otras palabras, no fue un meteorito lo que acabó con los dinosaurios, sino el hambre y el cambio climático. Los meteoritos de este tamaño caen una vez cada 100 millones de años. ¿Significa que tal evento podría volver a ocurrir? ¿Conseguirán los humanos sobrevivir a este desastre? En estos días podemos mirar hacia el espacio y la aparición de un asteroide del tamaño del impactador de Chicxulub no sería una sorpresa para los astrónomos. En general, los asteroides que miden más de 140 metros de ancho se consideran potencialmente peligrosos. Como sea, si sabemos sobre el cuerpo espacial que se aproxima, podremos construir refugios llenos de alimentos y suministros de agua. Una vez que el asteroide esté lo suficientemente cerca, podremos esperar el impacto y sus consecuencias en el interior. Pero cuando la gente vuelva a la superficie, verá ciudades y pueblos derribados. Nuestro planeta lucirá como un desierto sin vida. Por eso necesitamos otra alternativa, que es prevenir el impacto. Aquí tenemos muchas opciones dependiendo del tamaño y material del asteroide. Según la NASA, la forma más efectiva es un ariete cinético. Tendremos que enviar un objeto bastante grande y pesado, como una nave espacial, al espacio. Cuando se acerque al asteroide, los científicos elegirán la trayectoria perfecta y la nave chocará contra el cuerpo espacial. Una poderosa colisión cambiará el curso del asteroide, haciéndolo volar más allá de la Tierra. Cuanto más lejos esté este cuerpo espacial de nuestro planeta, más fácil será alejarlo. Otra opción es una explosión controlada en la superficie del asteroide. La primera ley del movimiento de Newton nos ayudará aquí. Dice que si un cuerpo se mueve a una velocidad constante en línea recta, seguirá moviéndose de esa manera, a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si hacemos una explosión o fuerza lo suficientemente grande, el asteroide cambiará su trayectoria. Cuánto se moverá depende de la cantidad de fuerza que se le aplique. También podemos hacer estallar el asteroide desde adentro. En este caso no será necesario cambiar su trayectoria. En su lugar, intentaremos convertir un gran trozo de roca en un montón de fragmentos más pequeños. Se quemarán en la atmósfera y no dañarán nuestro planeta. Otra forma es un tirón por gravedad. Cada objeto pesado tiene su propia fuerza y campo gravitacional. Nuestro objetivo será enviar una nave espacial al asteroide y hacer que vuele cerca del intruso. El asteroide atraerá a la nave espacial, pero sus motores resistirán. Como resultado, la nave atraerá lenta pero constantemente al asteroide hacia sí misma. Este método llevará mucho más tiempo, pero gradualmente la trayectoria del asteroide cambiará y no chocará contra la Tierra, con un poco de suerte. También podremos utilizar energía solar. Podemos construir una estación espacial con un sistema de lupas gigantes. Luego, enviaremos esa estación más cerca del Sol. Cuando detectemos un asteroide, apuntaremos las lentes en su dirección y enfocaremos el rayo en el cuerpo espacial. El calor del Sol hará que el material del asteroide se evapore. Eventualmente, esto hará que el intruso cambie su trayectoria. Hace unos 800.000 años, yo aún no existía, un asteroide gigante atravesó el espacio y se estrelló contra la Tierra con una fuerza descomunal. Cubrió el 10% de la Tierra con cúmulos negros y verdes brillantes de escombros rocosos, conocidos como tectitas. Las tectitas son fragmentos de roca que se vuelven líquidos frente al calor del impacto del meteorito. Un rastro de estas tectitas quedó esparcido a lo largo del sureste asiático y llegó hasta la Antártida Oriental. Gracias a eso, los científicos saben que este enorme impacto tuvo lugar. Los investigadores pasaron casi 100 años buscando el cráter gigante que se generó a partir de esto, pero las tectitas estaban demasiado esparcidas, así que no lograban dar con la ubicación exacta. Hasta hace poco. Un grupo de expertos de diferentes universidades intentó dar con la zona del impacto del meteorito. Investigaron varios cráteres en China y Camboya, pero ninguno parecía ser el producto de un impacto de meteorito.
Luego los expertos decidieron investigar en Laos, el país donde hallaron la mayor cantidad y concentración de tectitas. Después de haber descartado los cráteres más visibles, el equipo desarrolló una nueva teoría. ¿Qué tal si algo más estuviera escondiendo el cráter? En su búsqueda, los científicos midieron lecturas de gravedad en diferentes ubicaciones a lo largo de Laos. En el lugar de una antigua erupción volcánica, debajo de capas gruesas y densas de lava enfriada, descubrieron una anomalía gravitacional severa. Resultó ser un cráter grande y alargado de más de 90 metros de profundidad con un ancho de 13 kilómetros y un largo de 18 kilómetros. Dada la ubicación y el enorme tamaño del cráter, los científicos creen que se trata de la zona de impacto del antiguo meteorito. Por otra parte, hace 2.000 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, la Tierra recibió el impacto de uno de los asteroides más grandes que la hayan atacado. Medía de 10 a 14 kilómetros y creó el cráter de impacto más grande en la Tierra. Este es el cráter de Vredefort. Puedes encontrarlo en la actual Sudáfrica. Cuando se formó, tenía un diámetro gigante de 300 kilómetros. A lo largo de los siglos, el cráter se erosionó y formó el domo Vredefort, una colina rocosa en lo que solía ser el punto central de la zona de impacto. Se trata de una formación tan grande que puedes verla desde el espacio. Actualmente el domo Vredefort es un patrimonio de la humanidad. También es hogar de muchos pueblos y comunidades que incentivan a los turistas a viajar y visitar el cráter antiguo. En 1943, un piloto se desvió de su recorrido de siempre para evitar condiciones climáticas peligrosas mientras sobrevolaba Quebec, en Canadá. Vio una cuenca perfectamente circular. Fue así como se descubrió el cráter Pingualuit. Hace alrededor de 1,4 millones de años, un meteorito cayó en este lugar y creó un cráter pequeño pero profundo con un diámetro de 3 kilómetros y una profundidad de 400 metros. Al fondo del cráter nació un lago de agua azul. Se dice que contiene una de las aguas más puras del mundo, ya que no tiene entradas ni salidas. Eso significa que el lago solo se llena con lluvias y derretimientos de nieve. Además, es hogar de una especie de pez, la trucha ártica. La cuenca de Sudbury también se encuentra en Canadá, formada hace 1.800 millones de años. Es uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos del mundo. Se encuentra en Ontario, pero el impacto de la colisión fue tan poderoso que se hallaron escombros provenientes de ella a 800 kilómetros en Minnesota. A diferencia de la mayoría de los cráteres de impacto que tienen una forma circular, la cuenca de Sudbury es un óvalo. Tiene 62 kilómetros de largo y un ancho de 30 kilómetros. El punto de impacto original puede haber tenido una sorprendente profundidad de 16 kilómetros, pero su versión moderna es mucho más superficial. El asteroide que creó la cuenca arrastraba una gran concentración de minerales naturales, lo que hizo que el suelo del cráter fuera increíblemente fértil. Hoy en día este suelo es hogar de numerosas granjas de frutas y vegetales. La formación única del cráter de Sudbury fue utilizada para entrenar a los astronautas del Apolo antes de que se embarcaran en su misión hacia la Luna. Es probable que el meteorito más famoso de todos sea Chicxulub, responsable de barrer el 75% de toda la vida animal y vegetal de la Tierra, incluyendo a los dinosaurios. Tenía un diámetro de 10 kilómetros cuando impactó contra la Tierra hace 66 millones de años. Hoy en día el cráter se encuentra en la costa de México, oculto en el fondo del mar. Tiene unos 150 kilómetros de largo y 19 kilómetros de profundidad. Hace poco los científicos lograron excavar en el pico más alto del cráter de impacto para recolectar muestras de roca. Descubrieron que la desaparición de los dinosaurios no fue producto del tamaño gigante del meteorito ni de la escala de la explosión, sino del punto exacto en que Chicxulub se estrelló contra la Tierra. El meteorito cayó en una parte de nuestro planeta con enormes cantidades de un compuesto llamado yeso. Se trata de un mineral blando del tipo sulfato que suele usarse como fertilizante. La colisión lanzó tanto azufre al aire que bloqueó el sol, lo que trajo un invierno largo y oscuro que condenó a los dinosaurios. Uno de los cráteres más jóvenes de la Tierra es el Barringer, en Winslow, Arizona. También es uno de los cráteres mejor preservados de la Tierra. Nació hace 50.000 años, cuando un meteorito pesado compuesto mayormente por hierro cayó desde el espacio. La atmósfera de la Tierra apenas desaceleró el enorme trozo de metal que cayó al suelo con una fuerza increíble. El meteorito se evaporó tras haber impactado y dejó muy pocos rastros. El cráter que quedó tras esta poderosa explosión fue bautizado en honor al hombre que lo identificó en 1903. Era un ingeniero de minas llamado Daniel Barringer. Su diámetro es de 1.200 metros y alcanza los 170 metros de profundidad. La familia Barringer aún es dueña de la zona de impacto. Puedes visitar el cráter y hacer un recorrido turístico alrededor de sus bordes.
El cráter Popyay en Siberia es uno de los más interesantes de la Tierra. Un impacto de asteroide formó esta enorme cuenca hace más de 35 millones de años. Tiene un largo de 100 kilómetros, lo que lo convierte en el cuarto más grande del mundo. Este cráter es único, ya que es hogar de uno de los depósitos de diamantes más grandes del mundo. La intensa presión de la colisión transformó el grafito de la zona de impacto en piedras preciosas. Los científicos afirman que el lugar contiene billones de quilates de diamantes, pero nadie lo ha minado jamás, debido a la ubicación remota del lugar y a la falta de infraestructura. En el año 1530 a.C., un meteoroide ingresó a la atmósfera de la Tierra antes de romperse en pedazos. Sus fragmentos ardientes llovieron sobre la Tierra y se estrellaron contra su superficie. Como resultado, un grupo de cráteres apareció en una pequeña isla de Estonia, Saaremaa. Su cráter más grande es un círculo perfecto de 110 metros de ancho. Tiene 21 metros de profundidad y está lleno de agua azul. También pueden encontrarse 8 cráteres más pequeños que nacieron durante la colisión en un radio de 800 metros del cráter más grande. El impacto de los fragmentos del meteorito hizo que los árboles de la isla se incendiaran. Casi todos los bosques se quemaron. Por suerte ya se han regenerado y los cráteres son un destino popular de senderismo para turistas. Un meteorito cayó en la zona que ahora conocemos como Quebec, Canadá, hace unos 200 millones de años. La colisión creó el sexto cráter de impacto más grande del mundo. Tenía un diámetro de 64 kilómetros. Con los siglos, su borde externo se llenó de agua. Actualmente se le conoce como lago Manicouagan. Es tan grande que podrías verlo desde el espacio. Su forma le ha conseguido el apodo de El Ojo de Quebec. El cráter de meteorito más antiguo del mundo se encuentra en el oeste de Australia. El cráter Yarrabuba tiene 2.200 millones de años de antigüedad y recibe mi voto al mejor nombre para un cráter. El lugar de impacto es tan antiguo que el cráter original ya se ha erosionado por completo. El diámetro de Yarrabuba se encontraba entre los 30 y los 70 kilómetros. Los científicos lograron descifrar la edad del punto de impacto analizando los cristales antiguos, los minerales hallados en el cráter. El problema de ese asteroide que destruyó a los dinosaurios no fue que haya caído, sino dónde ha caído. Esta colosal roca espacial encontró el peor lugar donde podría aterrizar. Además, el ángulo en el que golpeó el suelo fue el más desafortunado. Si hubiera caído verticalmente habría habido menos destrucción, pero cayó en tal ángulo que arrojó una gran cantidad de polvo al aire. Después de que ocurriera el desastre, toneladas de hollín comenzaron a arder. Hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie terrestre contenía la cantidad adecuada de azufre y petróleo necesaria para formar una cantidad colosal de hollín. Si el asteroide hubiera caído sobre el otro 87% del territorio, los dinosaurios aún podrían estar vivos hoy, pero golpeó el peor lugar y levantó 1 millón de toneladas de material en llamas hacia el cielo. Una nube de partículas incandescentes cubrió el cielo y emprendió un viaje a través del continente. Luego, estas partículas se asentaron en el suelo y provocaron incendios a gran escala. Los árboles ardían y enviaban más hollín al cielo. Pero el asteroide chocó no solo con rocas. Cayó en la costa en un lugar donde el fondo del mar estaba lleno de sulfato. Como resultado de la colisión comenzó a arder, lo que provocó la liberación de ácido sulfúrico a la atmósfera. El aire se envenenó. Parece que los dinosaurios no tenían ninguna posibilidad. Pero imaginemos que el asteroide ha caído en otro sitio, en algún lugar en medio del océano. Enormes olas inundaron parte de la Tierra, pero sobrevivieron casi todo tipo de dinosaurios, o incluso mejor, la roca podría haber caído en algún lugar del desierto y haber dejado un cráter gigante. Y eso fue todo. Sí, varios dinosaurios que justo pasaban por ahí no habrían sobrevivido a la colisión, pero en general la situación no habría sido tan crítica. Entonces, los dinosaurios gigantes siguen siendo dominantes en nuestro planeta. No permiten que otros animales se desarrollen, ya que el tiranosaurio y otros dinosaurios feroces cazan mamuts y otras criaturas antiguas. La población de mamíferos está disminuyendo. Los velociraptores luchan por territorios con tigres dientes de sable y osos gigantes. Comienza una lucha por la supervivencia entre los dinosaurios y otros animales. Luego llega la edad de hielo, y algunos dinosaurios no sobreviven. Después, nuevos jugadores ingresan al campo. Esos son los primeros ancestros de los humanos. Convivir con los dinosaurios es difícil. Atacan asentamientos y cuevas, por lo que la gente tiene que construir altos muros para protegerse. Por cierto, el tiranosaurio representa menos peligro para las personas de lo que podrías haber pensado. Según las últimas investigaciones, muchas criaturas podían huir de este monstruo. Sí, probablemente viste cómo alcanzaba fácilmente a los autos en las películas, pero no sería tan aterrador en la realidad.
Paleontólogos y biólogos analizaron la fuerza de los huesos del dinosaurio y descubrieron que la criatura no podía alcanzar grandes velocidades. Lo máximo que era capaz de hacer era correr el doble de lento que un atleta de campo. Han pasado miles de años. La gente ha aprendido a vivir con los dinosaurios. Incluso han logrado domar a algunos de ellos. Han domesticado dinosaurios herbívoros para desarrollar la agricultura. Triceratops y toros aran juntos los campos. Imagina granjas repletas de diplodocos o brachiosaurios. La gente trepa por sus largos cuellos y recoge frutos de los árboles altos. Los estegosaurios protegen los pastos de los lobos y los velociraptores. Los dinosaurios con caparazones, como los anquilosaurios, ayudan a las personas a cruzar los desiertos. Junto con los camellos y los burros, transportan cargas pesadas. Las personas comparten el planeta con dinosaurios antiguos y viven en armonía. La situación en los mares y océanos es mucho peor. Los dinosaurios marinos atacan barcos de madera y capturan todos los peces. Imagina que estás navegando a otro continente con toneladas de granos, telas, pieles y otros bienes. Y entonces aparece un mosasaurio gigante en el horizonte. Es uno de los dinosaurios marinos más poderosos. Un gran tiburón blanco parece un pez pequeño a su lado. La criatura podría derrotar fácilmente a un megalodón. Y entonces se encuentra con un barco de madera. Muerde la cubierta y arrastra todo el barco bajo el agua. Los dinosaurios acuáticos son el principal obstáculo para la comunicación entre países. Esto ralentiza el progreso durante 100 años. La gente construye barcos de metal para resistir los ataques de los mosasaurios y finalmente logran establecer conexiones marítimas. Un problema similar ocurre cuando los primeros aviones despegan hacia el cielo. Imagina que estás volando en un Boeing de pasajeros. Miras por la ventana y ves un pterodáctilo. Ah, espera, es imposible. Estos dinosaurios alados no son tan rápidos, pero pueden alcanzar un helicóptero o algunos biplanos antiguos. Esto representa una seria amenaza para los vuelos, por lo que las personas instalan sistemas de protección de sonido a bordo de cada avión. Los pterodáctilos escuchan ultrasonidos irritantes a distancia y vuelan lo más lejos posible. La gente equipa submarinos y barcos con los mismos escudos de sonido. Entonces, después de que los humanos aprenden a defenderse de los dinosaurios, aparece otro problema. Estas criaturas son los reyes de la vida silvestre, por lo que desplazan a todas las demás especies animales. Los dinosaurios corren por las sabanas africanas y los que tienen pelo viven en los fríos bosques invernales. Los leones, lobos y los osos no son los gobernantes de la naturaleza. Los rinocerontes pelean con los Parasaurolophus. Los estegosaurios atacan a los hipopótamos y les quitan sus territorios. Los dinosaurios venenosos viven en las selvas. Los dinosaurios que pueden trepar a los árboles asustan a los monos. Imagínate un dinosaurio simio saltando de una rama a otra. Para salvar a los animales normales del exterminio, la gente tiene que controlar la población de dinosaurios depredadores. Grandes parques y reservas naturales aparecen en todos los países. La gente transporta dinosaurios allí y los separa de otros animales salvajes. Los dinosaurios parecen estar completamente bajo control. Cuando pasa el peligro causado por las criaturas gigantes, la gente comienza a criar dinosaurios inofensivos más pequeños. Mientras alguien compra un camaleón, otra persona tiene un Microceratus en casa. Hay exhibiciones de dinosaurios. La gente saca a pasear a estas criaturas como si fueran perros. Algunos se toman selfies con ellos, van de compras y se sientan en cafés con dinosaurios pequeños. Ya no son formidables ahora. Son un poco lindos. La gente monta caballos, camellos, Parasaurolophuses y Pachycephalosauruses. Por supuesto, muchos han intentado domar a los velociraptores, pero han fallado. Esos son dinosaurios peligrosos y no saben obedecer. Domarlos es casi tan difícil como domar a un caimán. Pero los perros y los gatos siguen siendo más populares porque son más inteligentes. El cerebro de un dinosaurio es casi del mismo tamaño que el de un pollo. Pero quién sabe, si hubieran vivido hasta el día de hoy, tal vez se habrían convertido en criaturas más inteligentes. Pero imagínate si los dinosaurios fueran inteligentes. En este caso, la gente tendría un gran problema. Aunque algunos científicos piensan que incluso si un meteorito no hubiera destruido a los dinosaurios, no habrían sobrevivido hasta el día de hoy, necesitaban llevar su propio peso colosal en todo momento. Era una carga enorme para sus huesos y articulaciones. La mayoría de los dinosaurios no habrían podido sobrevivir a la edad de hielo con tales características, pero los lagartos más pequeños podrían haber tenido éxito. Los dinosaurios rápidos y ágiles como los velociraptores y los paquicefalosaurios habrían sobrevivido, pero ¿en qué forma? ¿Podrían los dinosaurios haberse convertido en otra cosa? Mira a nuestros viejos amigos los pollos. Muchos científicos creen que son descendientes directos del formidable tiranosaurio.
En algún lugar profundo del ADN del ave hay genes que tenía el dinosaurio. Sí, es difícil de creer, pero mira la estructura del cuerpo del pollo y cómo camina. Retira el plumaje, cubre a la criatura con escamas y dale mandíbulas con dientes en lugar de un pico. Y ahí está, tienes un mini T-Rex en el gallinero. Y por cierto, no solo los pollos pueden ser parientes de los dinosaurios. Muchas aves son descendientes de ellos. Sorprendentemente, los caimanes, las serpientes, los cocodrilos y los lagartos monitores no son tan parecidos a los dinosaurios antiguos como los pelícanos, las cigüeñas y otras criaturas voladoras. Durante millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios se convirtieron en alas y las mandíbulas alargadas y llenas de dientes terminaron en picos. La genética de las aves es la clave para entender a los dinosaurios. Los pelícanos son similares a los pterodáctilos, los avestruces a los velociraptores. Quizás muchos otros animales también comparten algunos genes con los dinosaurios antiguos. Si el meteorito no hubiera caído, todos los dinosaurios habrían evolucionado hasta convertirse en criaturas completamente diferentes e inusuales. Los científicos quieren estudiar cuidadosamente el ADN de las aves y tratar de revertir la evolución con la ayuda de la ingeniería genética. Esperan criar dinosaurios a partir de huevos algún día, pero para hacer esto, necesitan encontrar un genoma específico que no haya cambiado durante decenas de millones de años. Se esconde en el ADN y no es tan fácil encontrarlo y extraerlo. ¿Crees que veremos poderosos dinosaurios para el 2050? ¿Estás seguro de que fue un asteroide lo que causó la extinción de los dinosaurios? Hay todo un drama sobre la desaparición de estas criaturas aterradoras. Es un tema importante tanto en la ciencia como en las películas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con los dinosaurios? ¿Cómo lo averiguan los científicos y por qué es tan importante? Veamos. Viajemos de regreso a Inglaterra en 1842. Había un científico llamado Richard Owen. Estaba examinando unos enormes fósiles de reptiles y notó que 3 de ellos tenían muchos rasgos en común. Así que tuvo una brillante idea y decidió agrupar a todas estas criaturas bajo el nombre de dinosauria, que significa lagartos terribles en griego. Los científicos estudiaban a los dinosaurios y los agrupaban según su apariencia, pero entonces apareció Charles Darwin y dio una idea aún mejor. Resulta que las especies no aparecen de la nada, sino que evolucionan. Y entonces todos tuvieron que replantearse cómo estaban definiendo a los dinosaurios. Apareció una nueva idea llamada clasificación filogenética. Imagina un gran árbol genealógico que incluye a todas las criaturas de la historia. En alguna parte de ese árbol encontramos al Megalosaurus y al Iguanodon y decidimos que todos los descendientes de dinosaurios provienen de su ancestro común. Es como rastrear tu propio árbol genealógico y si retrocedemos lo suficiente, encontramos al ancestro más antiguo de los dinosaurios. Suena muy bien, pero luego las cosas se complicaron un poco. Cuando hablamos de dinosaurios, tenemos a los que tienen plumas y pico y aquellos que no tienen. Fue entonces cuando descubrimos que las aves son primas de ciertos dinosaurios, e incluso evolucionaron de ellos. Después de comprender esta relación, los científicos tuvieron que revisar el árbol genealógico de las aves y replantearse la definición de dinosaurio. Al final, decidieron que las aves son algo así como dinosaurios, pero no exactamente. Confuso, ¿verdad? Pero en cualquier caso, ahora tenemos 2 grupos. El primero son los pájaros, y el otro son los dinosaurios no avianos que están extintos. Eso significa que tenemos que reconsiderar nuestro planteo. En lugar de preguntar ¿qué causó la extinción de los dinosaurios?, debería ser ¿qué causó la extinción de los dinos no avianos? La respuesta podría parecer simple. A menudo la gente piensa en una gigantesca roca espacial como el destructor de los dinosaurios. Es probablemente lo primero que se te viene a la mente. Incluso Google y otros motores de búsqueda están de acuerdo en esto, como mejores amigos que se copian la tarea. La historia nos enseña que hace unos 66 millones de años, los dinosaurios desaparecieron por completo, excepto aquellos que se convirtieron en aves. Por supuesto, la verdad es más complicada, y no todos los dinosaurios desaparecieron de un solo golpe. Algunos se extinguieron de forma natural, y hubo mini extinciones aquí y allá durante su tiempo en la Tierra. Pero el gran evento del que estamos hablando parece un cambio de escena de una película, como cambiar repentinamente el canal de un televisor. Un puff, y la Tierra pasó de la época de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Los científicos llaman a estos períodos Cretácico y Paleógeno. Incluso le damos a este suceso especial un apodo, la extinción KPG o KT.
Algunos incluso se refieren a él como el evento de hace 65 millones de años, aunque el número correcto es 66 millones. Tenemos dos teorías principales en el centro de atención: asteroides que se estrellan y volcanes que erupcionan como locos. Hablemos sobre la idea del asteroide. Hace unos 66 millones de años, un asteroide gigantesco chocó con la Tierra. Este objeto medía unos 10 kilómetros de ancho, aproximadamente el tamaño del monte Everest. Atravesó el cielo a una velocidad increíble, como una montaña yendo 100 veces a la velocidad del sonido, y cuando impactó, liberó una enorme cantidad de energía. Se estrelló en lo que hoy es el sur de México, en un lugar que está relacionado con la historia de la extinción de los dinosaurios, el cráter de Chicxulub. Todo lo cercano al impacto se convirtió en vapor en un instante. Fue la mayor liberación de energía en milenios, quizá en miles de millones de años. Nada cerca del lugar del choque tuvo oportunidad de sobrevivir. Luego vino la réplica. A medida que la bola de fuego se enfriaba, la superficie de la Tierra se volvió muy hostil. El suelo se retorcía y temblaba, causando terremotos inimaginables. Los continentes se convirtieron en enormes castillos inflables. Y luego el material que fue expulsado por el impacto volvió a caer como una tormenta. Aunque no estuviera cerca de los enormes pedazos que cayeron en México, te golpearían estos pequeños fragmentos supercalientes que volaban por el aire. Esto hizo que el aire se calentara tanto que los bosques comenzaron a incendiarse por todo el mundo. ¿Estás listo para más? Es hora de un tsunami enorme. El fondo del océano se revolvió, empujando olas hacia el interior alrededor del Golfo de México. Pero todo eso no fue suficiente para destruir a todos los dinosaurios. Por ejemplo, los dinos de Nueva Zelanda estaban bastante bien, pero sabemos que igual se extinguieron. Entonces, ¿qué les pasó? Sintieron un pequeño estruendo y de repente el cielo empezó a oscurecerse y a ponerse sombrío, como si fuera de noche. Y espera, ¿qué es eso? Una capa de ceniza está cubriendo lentamente todo el planeta. Y aquí es donde ocurre el verdadero drama. El gran problema con el impacto del asteroide no fue el boom instantáneo, sino los efectos a largo plazo. El material que fue lanzado al cielo bloqueó la luz solar, los días se convirtieron en noches y las temperaturas bajaron drásticamente. Muchos dinosaurios herbívoros murieron y los cazadores que disfrutaban de sus banquetes tampoco duraron mucho. Sin la luz solar, la cadena alimentaria se desmoronó muy rápidamente. Luego, la ceniza regresó a la Tierra y las cosas fueron de mal en peor. Otras sustancias desagradables comenzaron a flotar en el aire, como el dióxido de carbono. Este gas, mezclado con fragmentos de lecho marino destrozado, hicieron que la temperatura enloqueciera. La Tierra estaba jugando a ser caliente y fría al mismo tiempo. Fue entonces cuando entre el 50 y el 80% de los dinosaurios se despidieron para siempre. Lo que es aún más triste es que este número solo cuenta las especies en sí. Si observamos el número de vidas individuales de animales perdidas, es aún mayor. Podrías pensar que al menos los pobres mamíferos finalmente tuvieron su oportunidad después de que los dinosaurios se fueron, pero incluso los mamíferos tuvieron un tiempo difícil. Somos muy afortunados de que unos pocos de ellos se hayan arreglado para sobrevivir a este caos. Los que lo lograron eran como pequeños campeones con dietas flexibles o escondites secretos y de vida muy activa. Pero esta historia es solo una hipótesis. A continuación tenemos la teoría del vulcanismo. Los volcanes, esas montañas ardientes que se dedican a escupir roca fundida y causar destrucciones épicas. Pero sorprendentemente, esta teoría no trata de erupciones volcánicas. No, consiste en algo más sigiloso y lento. Alrededor de 1 millón de años antes del fin de los dinosaurios, hay un gran cambio que está ocurriendo bajo la superficie de la Tierra. Muy por debajo de donde flota India, un río de roca comienza a formarse, calentando el ambiente. Y entonces India es golpeada con fuerza. Se convierte en un mar de lava como un océano en llamas. Es como si un montón de camiones llenos de lava vertieran lentamente su contenido. Estos residuos solidificados se conocen como los traps del Deccan, una capa muy profunda de lava endurecida que cubre un terreno del tamaño de Francia. Y al igual que en nuestra historia del asteroide, el verdadero problema proviene del aire. Durante cientos de miles de años, el dióxido de azufre se esparció como una sombra imparable. Oscurecía el cielo y hacía que la lluvia fuera tóxica. Las fuentes de alimentos se convirtieron en veneno y los océanos en baños de ácido. Y entonces el dióxido de carbono fue el protagonista. Era como un botón de temperatura que ponía el clima de cabeza. Fue una montaña rusa del caos.
Los ecosistemas estaban estresados, las cadenas alimenticias se rompían y las especies se despedían una por una. Ambas teorías parecen bastante realistas. Todos los expertos han tenido un gran debate sobre cuál de ellas es la correcta y por qué los dinosaurios desaparecieron. Entonces, ¿cuál es la respuesta real? Bueno, no lo sabemos. Algunos científicos apoyan una teoría, otros apoyan la otra y el resto nos rascamos la cabeza. Pero oye, no seas demasiado duro con los medios de comunicación o con los científicos. Todos están haciendo lo mejor que pueden para resolver el misterio de la desaparición de los dinosaurios y tal vez algún día tengamos la verdadera respuesta. Así que sigue atento.